Continuamos junto a ustedes, 7 de la mañana con 23 minutos. Ahora nuestro siguiente invitado es el parlamentario andino Fausto Cobo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Tema de preocupación del país, de la CAN, del continente, el tema migratorio de Venezuela. La falta de consensos deja sin piso a la buena intención. Ayer se reunieron en Quito, lunes y martes han venido reuniendo un grupo de autoridades, no son los cancilleres, pero representantes de los pueblos ecuatorianos, de los pueblos latinos, para buscar una solución al tema migratorio de Venezuela. Desde la CAN, al cual usted pertenece, ¿qué han venido haciendo sobre ese tema? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, en la Comunidad Andina de Naciones hay instancias. Hay el Ejecutivo y el Legislativo. Hay la Universidad del sistema, hay organismos del sistema. El Ejecutivo de la Comunidad Andina de Naciones, en la cabeza está el Consejo de Presidentes de los países de la región andina. La segunda instancia es el Consejo de Cancilleres de la Comunidad Andina. Y allí luego viene el secretario de la Comunidad Andina, que es el ejecutivo, el que cumple las disposiciones de las dos instancias superiores. No ha habido una voluntad política para que estos organismos se reúnan. El Parlamento andino hace normas y hace control político, igual que cualquier legislatura. Entonces hay que ubicar quiénes son los responsables de las decisiones políticas. Las decisiones políticas las toman, repito, los dos consejos, el Consejo de Presidentes y el Consejo de Cancilleres. Por eso, toda la comunidad mundial, regional, internacional está en deuda con los ciudadanos de Latinoamérica y sobre todo con los ciudadanos venezolanos que huyen del campo de concentración que han convertido a Venezuela Maduro, Diosdado Cabello y sus secuaces. ¿Le tienen miedo estas organizaciones al presidente de Venezuela, al señor Nicolás Maduro? No le pueden decir nada. La cita de ayer aquí en el país no hubo condena para nada. Mire, hay incoherencias. También en el tema del liderazgo que deben tener los presidentes de los países, y en el caso nuestro también. ¿Cómo es posible que el Ecuador sea la sede de esta reunión y el canciller esté en Japón? Desde allí ya pierde importancia la reunión. Pero además, esta es una reunión técnica. Es decir, funcionarios que conocen del tema, pero que no tienen lo principal, que es la capacidad política de tomar las decisiones. Yo le digo al ministro de Defensa Nacional, le digo a quienes están al lado del presidente de la República, responsables de la seguridad, que convoquen al Consejo de Seguridad Pública y del Estado para analizar el tema de la migración venezolana y su influencia en el país. Les digo que también a esos asesores le digan al presidente que tome la iniciativa para que convoque al Consejo de Presidentes de la Comunidad Andina de Naciones. Y allí entonces, con todos ellos, con voluntad política, señalen no solamente el efecto, que es el éxodo de los venezolanos, sino las causas, es decir, el genocidio político, económico y social que han causado los narcopopulistas en Venezuela. La palabra dice Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nosotros, les repito, sí, hay instancias. Por eso le digo, estoy diciendo lo que yo recomiendo, que los presidentes se reúnan. Para eso están los asesores, para eso están los ministros, para decir al presidente, oiga, convoque a sus pares de la región andina. Ahí está la presión de ustedes, son 5 Pero desde luego, es que eso estamos haciendo en los medios de comunicación y donde podemos, exhortamos, decimos, esto hay que hacer, pero hasta ahí llegan nuestras posibilidades. Repito, las instancias de toma de decisiones son el Consejo de Presidentes y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. ¿Qué puede ser el otros organismos? La UNASUR, que va a desaparecer, que por cierto aquí está absolutamente. Sucede. ¿Qué puede hacer el ALBA también? Todos los intentos y todos los espacios son buenos, pero hay que tener voluntad política para tomar las decisiones y no terminar exhortando, no terminar diciendo, mire, ¿sabe qué? No le topemos a Venezuela porque más bien enfrentemos el éxodo. El éxodo de los migrantes hay que enfrentarlo, pero las causas están en Venezuela.
Las causas están en el genocidio político, económico y social que causan los narcopopulistas de Maduro y sus secuaces. Ahora, en el futuro, dejando el tema migratorio, que es importante para el contexto latinoamericano, Lacan también, ¿qué viene haciendo en otras prioridades aquí como su función y su papel de representación? Mire, la Comunidad Andina de Naciones, nos guste o no, es el sistema de integración natural. Que le den importancia o no, quienes tienen que darle, ese es otro tema. Pero no podemos tomarle al Ecuador y llevarle a Europa. No podemos, estamos aquí en la región andina y entonces todos los ciudadanos debemos buscar la forma de fortalecer ese espacio de integración natural que tiene el Ecuador. Pero para eso, repito, se necesita la voluntad política de quienes ejercen el poder en cada uno de nuestros países. Coronel, en el momento que usted fue en su época asambleísta, hoy en el Parlamento andino, ¿cómo está mirando? ¿Cuál es su visión del país? ¿Hacia dónde estamos caminando desde el campo de vista político con todos los cambios que se han venido dando? Mire, hay que reconocer lo positivo. Yo creo que el Consejo de Participación Social Transitorio es importantísimo para recuperar la institucionalidad del país. Falta mucho por hacer, pero hay que reconocer que por lo menos ahora tenemos la esperanza de que las funciones del Estado van a actuar como deben actuar en una república, es decir, de forma independiente. Hay que buscar la forma de que la ciudadanía no pierda la esperanza en que la corrupción sea combatida, pero realmente con absoluta frontalidad y no solamente con buscar la forma de hacernos olvidar lo que se robaron en la década perdida. En el tema económico es el efecto de 10 años de choreo, de robo, que tuvieron a cargo los correístas y el correato corrupto. Entonces ahora hay que buscar la forma de apoyar, pero también con la lucha a la corrupción, porque si solamente se apunta al bolsillo de los ecuatorianos para que sigamos pagando la deuda de los 60.000 millones de dólares que nos dejaron los correístas y su gobierno corrupto, entonces las cosas no funcionan. Lo que dice usted, dice, los ecuatorianos debemos pagar lo que hicieron otros. Hablamos en el tema económico, justamente el tema de eliminar los subsidios a la gasolina súper, el tema del diésel industrial que lo piensan incrementar. Eso se va a hacer un incremento, va a haber una inflación y eso vamos a pagar nosotros los ecuatorianos. ¿Cómo mira ustedes? Eso es lo que estamos rechazando, porque si se pide sacrificio a los ciudadanos, también tiene que venir paralelo a eso la lucha contra la corrupción y hacer que vomiten los lagartos. Es muy difícil, pero hay que buscar que vomiten los lagartos del correato que se chorearon la riqueza y el patrimonio de los ecuatorianos. Por ahí escucho y veo a los defensores del correato decir y hacer acuerdo del feriado bancario. El feriado bancario causó la fuga de los ecuatorianos fuera del país. Yo me fui a la cárcel luchando contra ese feriado bancario. Ellos dónde estarían no lo sé. Sin embargo, eso que causó el genocidio del feriado bancario es poco al lado de lo que produjo la década robada, llenos los bolsillos, los tumbados de dinero de los ecuatorianos y ahora quieren seguir apuntando al bolsillo de los ciudadanos y que lógicamente pagan siempre los más pobres. Pero con estos incrementos, ¿qué va a pasar? Bueno, va a sufrir el pueblo ecuatoriano. El cuento de que solamente es para los ricos, eso ya nadie se come. Y finalizo con un tema, el tema de la seguridad del país. Hay nueva ministra del Interior y que, por cierto, ya está haciendo su gira por algunas provincias en la provincia del Guayas, poniendo sus políticas de Estado. Mire, yo le escuché el día de ayer que su lucha frontal, sus prioridades están en la lucha contra la violencia de las mujeres, contra las mujeres, de los niños, adolescentes y el tema de la seguridad vial. Pero yo les recuerdo a los ecuatorianos que esas son presiones que existen, antagonismos que están y que hay que luchar contra aquello. Pero la principal amenaza está en el narcoterrorismo, está en el narcotráfico, está en el crimen organizado, que constituyen presiones dominantes detrás de lo cual está un poder tan grande o más grande que el propio Estado ecuatoriano. Ya se escuchan y se escucharon siempre términos como el narcoestado.
Y entonces ahí estamos viendo cómo la policía se esfuerza por capturar cocaína y droga, pero cuánto pasa y cómo han convertido nuestro país en un un lavatorio de dinero de estas mafias que están en los carteles de México, en los carteles internacionales. Allí debe estar la prioridad, porque el resto es consecuencia de aquello. Porque obviamente de allí claro, se desprende la trata de personas, la minería ilegal, el tema del lavado de dinero, el tema del tráfico de municiones, armas y explosivos. ¿Y ahí puede hacer algo la CAN también, la Comunidad Andina de Naciones? Absoluto, si estamos haciendo justamente el esfuerzo para tener una ley o una norma que nos permita tener una relativa homogeneidad en el tema del concepto que tenemos de la integralidad de la seguridad. Pero yo le digo algo un poco más, finalizamos. Hay una vulnerabilidad en este momento en el Ecuador. ¿Sabe cuál es? Que desapareció el Ministerio de Coordinación de Seguridad, pero esas competencias que tenía ese ministerio las pasaron de amigos, parece, porque no hay nada escrito, al ministro de Defensa Nacional. Entre esas competencias está justamente convocar al Consejo de Seguridad Pública del Estado y hacer los planes de seguridad nacional, pues. Muy bien, habrá otra oportunidad para hablar de este tema interesante del país. Gracias a nuestro segundo invitado, Fausto Cobo, parlamentario andino. Junto a nosotros hablamos del papel que cumple el Parlamento andino y también el tema de la migración venezolana en ciertos países latinoamericanos. Nos vamos a un corte y nosotros volvemos con nuestro siguiente invitado, Gustavo Is, asesor político, y está con él Carlos Ibarra. Esto luego de la pausa.